En una oportunidad, el libertador Simón Bolívar dijo: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Sean todos una vez más bienvenidos a este nuestro espacio Ser Cultos para Ser Libres. En esta oportunidad estaremos leyendo, conociendo la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6859. Estaremos conociendo la nueva Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Antes de iniciar, te invito a dar me gusta en este video, suscribirte al canal y compartir con amigos y conocidos para que continuemos masificando la información sobre nuestras leyes. Sin más preámbulo, vamos de una vez a leer esta nueva Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6859 de fecha 29 de noviembre del año 2024. Leo. Capítulo 1. Disposiciones generales. Objeto. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenible. Finalidad. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad establecer mecanismos adicionales para resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales y los símbolos patrios, como derechos irrenunciables de la nación con base en la doctrina independentista y antiimperialista del libertador Simón Bolívar. 2. Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y todos los derechos, incluido el derecho a la paz de conformidad con lo consagrado en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 3. Proteger la economía nacional frente a acciones que afecten su desarrollo armónico, erosionen el nivel de vida de la población o impidan la libre administración o disposición del patrimonio de la República o sus entidades, dentro y fuera del territorio nacional. 4. Dotar a los poderes públicos de medios jurídicos ágiles y efectivos para el establecimiento de las responsabilidades penales y civiles por las acciones que atenten contra los derechos irrenunciables de la nación y los derechos humanos del pueblo venezolano. 5. Proteger los derechos de las víctimas de las medidas coercitivas, unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. En palabras más claras y resumidas, esta nueva Ley Orgánica Simón Bolívar nace para la protección del pueblo de Venezuela y los intereses de la patria. Artículo 3. Principios y valores. Esta ley se rige
por los principios y valores de preeminencia de los derechos humanos, justicia, paz, independencia, libertad, legalidad, proporcionalidad, integridad territorial, soberanía, autodeterminación y corresponsabilidad. Artículo 4. Orden público e interpretación. Las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de dudas en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, así como los atributos de soberanía, integridad e independencia de la nación, de conformidad con lo consagrado en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a leer el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que estemos claros. Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Son deberes de los venezolanos y venezolanas defender los intereses de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y quien no lo haga debe ser considerado como un traidor a la patria. Y esta nueva ley orgánica Simón Bolívar se fundamenta en este artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Continúo leyendo. Artículo 5. Deber de resguardar la patria. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación consagrado en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones contra la seguridad de la nación y del pueblo venezolano, o la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población. Todo aquel que ande promoviendo, que ande solicitando medidas de bloqueo, medidas de sanciones que afecten a la población venezolana, que afecten al Estado venezolano, que afecte contra la seguridad y la soberanía económica de la República Bolivariana de Venezuela, está violando el artículo 130 de nuestra Constitución y por consiguiente debe ser declarado como un traidor a la patria. No está cumpliendo con el deber sagrado que establece nuestra Constitución. Continúo leyendo artículo 6. Crimen de lesa humanidad. Las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Porque ¿quiénes son los verdaderos afectados de estas medidas y estos bloqueos en contra de Venezuela? Pues la población venezolana, la gente de la calle, la gente del pueblo, los de a pie, son los que todos los días nos vemos afectados con las medidas de sanciones
impuestas por el imperio norteamericano, sus gobiernos satélites, y que son promovidas por sus lacayos de la derecha ultrafascista acá en Venezuela. Continúo. Los órganos y entes del sistema de justicia tienen el deber de tomar todas las medidas a su disposición para investigar, juzgar y sancionar a los autores y partícipes sujetos a la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela por la comisión de estos delitos. Por este motivo, la derecha venezolana, la oposición en Venezuela, la ultraderecha fascista en Venezuela, que son los que andan por el mundo y desde aquí adentro solicitando sanciones, solicitando bloqueos, solicitando intervención en contra de la población venezolana, en contra del Estado venezolano, es que les molesta esta ley. Es por esto. Porque con esta ley, y según lo establecido en la Constitución, los órganos y el sistema de justicia de la República Bolivariana de Venezuela debe investigar y sancionar a estos traidores por crímenes de lesa humanidad. Es por eso que andan dolidos. Es por eso que esta ley les arde en la herida. Continúo. Artículo 7. Acciones contrarias a valores y derechos irrenunciables del Estado. Dice: a los fines de la interpretación y aplicación de esta ley, se consideran actuaciones y acciones que ponen en riesgo la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela y que vulneran los valores y los derechos irrenunciables de la nación, entre otras, las siguientes. 1. Voy leyendo y usted vaya identificándolos. La promoción, solicitud o respaldo de la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas por parte de estados, poderes o corporaciones extranjeras. 2. El desconocimiento de los poderes públicos legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de poderes públicos venezolanos, sus autoridades o entidades descentralizadas, territorial o funcionalmente. Aquellos que andan por ahí pidiendo medidas coercitivas, más sanciones para el pueblo de Venezuela, o que todavía creen o que creyeron que Guaidó era el presidente, que existe un TSJ en el exilio, una Asamblea Nacional electa en el 2015, que ya no existe. Esas personas son las que son nombradas aquí en el artículo 7 y que están atentando en contra de la soberanía, la autodeterminación, la independencia, y ponen en riesgo la República Bolivariana de Venezuela. Hablando de eso. 3. La colaboración con organismos, funcionarios u oficiales extranjeros dirigida a la imposición o agravamiento de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas, así como el desconocimiento de los poderes públicos o sus autoridades. 4. La participación directa o indirecta en la ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas
incluyendo el desarrollo de acciones de extorsión contra empresas o empresarios nacionales o extranjeros, a fin de impedir la libre inversión en la República o generar obstáculos a la recepción de inversión, la libertad económica y el libre intercambio comercial internacional con la República Bolivariana de Venezuela. 5. La participación, lucro o beneficio directo o indirecto en la ejecución de medidas administrativas o judiciales en jurisdicciones extranjeras dirigidas al aseguramiento preventivo o congelamiento, embargo, remate o confiscación de activos de la República o sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente, cuando dichas medidas sean consecuencia de alguna de las conductas previstas en este artículo y no contaren con autorización o aprobación de las autoridades legítimamente instituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hablamos de legítimamente, es que están aquí, que están constituidas como se plasma en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de la nación. No como la idea de cualquier loco que se le ocurrió por lo menos juramentó un presidente en una plaza. Esas son unas idioteces que se les ocurre a la derecha venezolana. Legítimamente constituidas conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes. 6. Promoción, solicitud o respaldo de acciones armadas o de fuerza contra el pueblo venezolano que afecten la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones u autoridades, así como ataques cibernéticos por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras. Estas personas que andan apoyando, solicitando este tipo de intervenciones, están ejecutando acciones contrarias a los valores irrenunciables del Estado y están en pleno incumplimiento del artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo 2. Medidas de protección. Artículo 8. Deber general de protección. Los órganos y entes del poder público, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el deber de adoptar las medidas legales adecuadas, necesarias y proporcionales para proteger la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios y los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, así como los derechos humanos de la población frente a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejecuten las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley. Artículo 9. Inelegibilidad. Dice, no podrán postularse a cargos de elección popular las personas que en cualquier momento antes de la elección 1. Hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los poderes públicos o sus autoridades por parte de un Estado, grupo de estados o corporaciones extranjeras. 2. Hayan participado u obtenido lucro o beneficio directo o indirecto en la ejecución de medidas administrativas o judiciales en jurisdicciones extranjeras
dirigidas al aseguramiento preventivo, congelamiento, embargo, remate o confiscación de activos de la República o sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente, cuando dichas medidas fueren consecuencia de acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley y no contaren con la autorización o aprobación de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. 3. Hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo venezolano que afecten la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, así como en ataques cibernéticos por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras. Las personas que en cualquier momento fueron participaron o apoyaron en este tipo de actividades no podrán postularse a cargo de elección popular. Desde la elección a presidente de la República hasta la elección de vocero del Consejo Común. No puede. La ley establece que estas personas han atentado en contra de los intereses de la nación, en contra de la soberanía e integridad de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de los intereses económicos. Son personas que han atentado en contra de la población venezolana. Artículo 10. Impugnación de candidaturas. La impugnación de la postulación de una candidata o candidato por razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en esta ley se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual resolverá con garantía plena el debido proceso y del derecho a la defensa de la candidata o candidato impugnado. Si usted aparece como que no puede postularse porque fue partícipe de una de estas acciones en contra de la nación, usted va ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Corte, ante la Sala Constitucional, y bueno, pide una impugnación de su caso, y ya es la Sala Constitucional la que determinará si usted es partícipe de lo que lo acusan o no, si usted puede o no puede ser candidato o candidata. Esto me recuerda a que también lo vimos en la ley sobre el Estado Esequibo, sobre la Guayana Esequiba, la cual pueden conseguir aquí también en el canal, donde también establece que las personas que en cualquier momento, antes de la elección, de una u otra manera, eran partícipes o consideran que la Guayana Esequiba no es parte de Venezuela o no deben defender nuestra soberanía sobre el territorio, esas personas tampoco pueden ser candidatos o candidatas a un cargo de elección popular. Artículo 11. Participación en medidas coercitivas unilaterales. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los poderes públicos o sus autoridades por parte de un Estado, grupo de Estados o corporaciones extranjeras, será sancionada con prisión de 25 a 30 años
y multa por la cantidad de bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Por eso es que andan dolidos los opositores que apoyan las medidas en contra del gobierno de Venezuela, en contra del Estado venezolano, en contra de la población venezolana. ¿Por qué? Porque esta ley es para la defensa de la República Bolivariana de Venezuela y no de los intereses de estos personajes. Porque ya basta de que cualquier venezolano ande por ahí solicitando que un gobierno extranjero, que una empresa extranjera, que una corporación extranjera, que un grupo de países satélites impongan sanciones en contra del Estado venezolano, impongan un bloqueo en contra del Estado venezolano que afecte el sistema económico, el estilo de vida del venezolano y de la venezolana. Ya basta. Entonces esta ley es para ponerle los ganchos a esos traidores, porque eso es un traidor. Si usted está molesto con su papá, con su mamá, con un hermano, con un tío, y usted contrata a un ladrón para que se meta en la casa, le robe las cosas al familiar con el que usted está molesto, lo golpee, ¿qué es usted? Usted es un traidor a su familia. Usted vendió a su familia y está contratando un malhechor para hacerle daño a otra persona. Usted está cometiendo un delito en contra de la vida de otra persona. Igual pasa con estos personajes que andan pidiendo sanciones, que andan pidiendo bloqueos, que andan pidiendo intervención militar y que las apoyan y las promueven. Son personas que están atentando en contra de la familia venezolana, en contra de la población venezolana, y por consiguiente deben ser tratados como malhechores, como unos bandidos, como unos traidores a la patria, incumpliendo el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que no les gusta esta nueva ley orgánica Simón Bolívar, porque les mete el dedo en la llaga. Y ahora se quieren declarar, no, esa ley persigue a la población venezolana. No, no, no. Esta ley condena a los traidores a la patria. Esta ley condena a ustedes que no quieren esta ley, porque son ustedes los que están pidiendo medidas en contra de la familia venezolana. No, pero es que las sanciones es hacia algunos funcionarios del gobierno. Si usted le prohíbe, le dice al del supermercado, mire, fulanito de tal, que es el jefe de hogar de tal casa, no puede comprar aquí. Cuando ese señor vaya a comprarle la comida a sus hijos, a su familia, la medicina, en ese supermercado le van a decir, usted no puede comprar aquí porque tiene un bloqueo. ¿Qué va a pasar? Que esa familia no va a comer, esa familia no va a tener medicamentos. Así que esas sanciones en contra de funcionarios del Estado, del gobierno de Venezuela, afectan a la población venezolana, afectan el estilo de vida de las familias venezolanas. Por eso debe ser condenado todo aquel que apoye estas medidas de bloqueo en contra del Estado venezolano. Y aquí establece la ley que tienen una condena de prisión entre 25 y 30 años. Y una multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1.000.000 de veces al tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Continúa. Artículo 12. Actos contra la soberanía e integridad territorial.
Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza, así como de ataques cibernéticos que atenten contra el pueblo venezolano, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela o sus instituciones por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras, será sancionada con prisión de 25 a 30 años y multa por la cantidad en bolívares equivalente entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Clarito. Esto, bueno, también nos recuerda, estuvimos leyendo la vez pasada, la Gaceta que establece el Consejo Nacional de Ciberseguridad, lo cual, bueno, pueden buscar también en el canal y conocer un poco sobre este Consejo Nacional de Ciberseguridad, que es también para la defensa de la nación ante los ataques radioeléctricos, los ataques cibernéticos en contra de la población venezolana, el Estado venezolano y sus instituciones, y también el ataque que vienen haciendo en contra de la población venezolana a través de las redes sociales. Continúo leyendo aquí. Artículo 3. Inhabilitación política. La jueza o el juez impondrá en la sentencia condenatoria por los delitos previstos en esta ley, todo lo que hemos venido leyendo, la pena accesoria de inhabilitación política hasta por 60 años. No podrán postularse a ningún cargo de elección, hasta por 60 años, por atentar en contra de los intereses de la patria. Artículo 14. Expulsión de extranjeros. Fíjese bien, expulsión de extranjeros. Todas aquellas personas naturales de nacionalidad extranjera que cometan alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley, podrán ser sujetas a la medida de expulsión establecida en las leyes migratorias, así como de prohibición del ingreso al territorio nacional. Porque al pueblo de Venezuela, porque al Estado de la República Bolivariana de Venezuela, no le conviene, no nos conviene tener en la nación a personas extranjeras que estén atentando en contra de los intereses de nuestra patria, de nuestra nación. Artículos 15. Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Corresponde a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acordar de oficio o a instancia de parte la inhabilitación hasta por 60 años para el ejercicio de funciones públicas de las personas naturales que hayan cometido acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley, que hubieran causado perjuicios al patrimonio de la República de acuerdo con la gravedad de los daños producidos. La inhabilitación será notificada a través de cualquiera de los medios disponibles para tal efecto. Contra la medida acordada podrá interponerse recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió el acto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, o el recurso de nulidad ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro
de los 180 días siguientes a la notificación. Artículo 16. Imprescriptibilidad. Las acciones para investigar y sancionar los delitos previstos en esta ley serán imprescriptibles de conformidad con lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 17. Inaplicabilidad de fórmulas alternativas. En los procesos penales desarrollados para investigar y sancionar los delitos previstos en esta ley, no serán aplicables las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. Artículo 18. Proceso aplicable. El proceso para la aplicación y sanción de los delitos previstos en esta ley se desarrollarán conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. En caso que la procesada o el procesado, acusada o acusado en estado contumaz se niegue a asistir a la audiencia preliminar o a las audiencias del juicio oral, así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a celebrar la audiencia respectiva con su defensora o defensor, si asiste, o en su defecto con una defensora o defensor público que se le asignará a tal efecto. Extensión de dominio. Artículo 19. Las conductas previstas y sancionadas en esta ley se consideran como actividades ilícitas de delincuencia organizada y están sujetas al procedimiento de extinción de dominio de conformidad con la ley que regula la materia. Estos personajes que apoyan, que solicitan medidas coercitivas, bloqueos y sanciones en contra de la población y el Estado venezolano, se consideran personas que están realizando actividades ilícitas, actividades ilegales y de delincuencia organizada, según establece este artículo 19. Responsabilidad civil, artículo 20. Sin perjuicio y con independencia de la responsabilidad penal aplicable, la persona que incurra en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley responderá civilmente por los daños causados. Divulgación de mensajes, artículo 21. Ojo con esto. Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela serán sancionados con la revocatoria de la concesión y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. En el caso de los medios de difusión, medios electrónicos, redes sociales y medios impresos, se interpondrá multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. En los casos de las plataformas digitales, además, se podrá revocar o negar el permiso para operar en el país. El procedimiento para la imposición de la multa a los proveedores de medios electrónicos será sustanciado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. En el caso de los medios impresos,
El procedimiento será sustanciado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia, de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Las sanciones previstas en este artículo se interpondrán sin menoscabo de las sanciones penales aplicables. No, que me están pagando publicidad, entonces yo lo coloqué ahí para que, bueno, dijera su chorrada, que también es culpable. Así que, pendiente. Artículo 22. Medidas preventivas. En el acto de inicio del procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley o durante la sustanciación del mismo, la Administración podrá dictar las medidas preventivas que resulten necesarias para proteger los intereses tutelados. Registro Nacional. Artículo 23. Se crea un registro con carácter nacional en el cual se incorporará la identificación de las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales exista un motivo fundado para considerar que está incursa en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado, previstas en esta ley, a los fines de imponer medidas económicas restrictivas temporales y de carácter administrativo dirigidas a mitigar el perjuicio que sus sanciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población. Las medidas a imponer podrán ser las siguientes. 1. Congelamiento preventivo de activos. 2. Prohibición de contratar con la República o sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente. 3. Suspensión del Registro Nacional de Contratistas. 4. Prohibición de exportar o importar mercancías. 5. Prohibición de realizar operaciones de compra o venta de bienes, muebles e inmuebles, vehículos, naves o aeronaves. 6. Prohibición de constitución de sociedades mercantiles civiles o la participación en entidades de sustracto patrimonial. 7. Suspensión en la participación de órganos colegiados de gobierno o administración de sociedades mercantiles, civiles o entidades de sustracto patrimonial. Además, si el sujeto o entidad incorporado al Registro Nacional es de nacionalidad extranjera, podrá prohibirse su entrada al país, suspender las visas que se le hubieren otorgado o negar las que solicitare, y estarán sujetos al procedimiento de extinción de dominio de conformidad con la ley que regula la materia. Si se encontrare dentro del país, serán sujetas a las medidas de expulsión establecidas en las leyes migratorias. La organización y funcionamiento del Registro Nacional será regulada por el reglamento de esta ley. Disposición derogatoria única. Se derogan todas aquellas normas de rango legal o sublegal que colindan con esta ley. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 28 días del mes de noviembre de 2024. Año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Espero que te sea útil este material que hemos estado leyendo, esta nueva Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Por ahora me despido, nos vemos en un próximo capítulo de Ser Cultos para Ser Libres, y recuerda dejar en la caja de comentarios tu opinión al respecto, dar me gusta a este video y compartir con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, para que ellos también conozcan esta Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Y recuerda que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Por eso es importante, como les digo en cada ocasión, es importante conocer nuestras leyes, conocer, leer, conocer y respetar nuestra Constitución
para que no venga cualquiera a engañarnos. Así que nos vemos en la próxima, que también estaremos leyendo una nueva ley, una ley muy importante, y que tengas una excelente semana. No dejamos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida.